Ahí está. Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema nuevo dentro de lo que veníamos viendo. Vamos a empezar a ver la cuestión de rumiantes. ¿Sí? Es un tema que no lo vamos a ver todo hoy, ¿sí? Se verá también en otras clases, porque es un tema bastante amplio. Son una especie de animales que tienen varias particularidades que los diferencian de otros animales. Y bueno, vamos a ir viendo de a poco esas características. Hoy vamos a comenzar viendo un tema que hace referencia a la degradación ruminal. Obviamente primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre los rumiantes, sobre características generales, y después sí vamos a ver el tema, digamos, específicamente. Y en otras clases vamos a ver la parte de nutrición proteica, que también es muy característica en los rumiantes. Así que ese es el tema de hoy. Entonces vamos a ver degradación ruminal. Voy a compartir pantalla mientras pregunto, a ver, ¿alguien sabe por qué se denominan así este grupo de animales? ¿Por qué los denominamos como rumiantes? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos rumiantes? ¿Tienen alguna idea? ¿O qué característica particular tienen los rumiantes, además de que lo que ya veníamos mencionando, de que presentan, no como se dice vulgarmente, que tienen 4 estómagos, sino que tienen 3 preestómagos y un estómago verdadero? Sí, no sé si estaban por decir algo ahí. Eh, eh, de la rumia sería, profe. O ¿Y sea, qué sería la rumia, Santiago? Sí, está bien, perfecto, pero ¿qué entendés por rumia? había visto algo como, no sé si era si digerían, pero era una palabra parecida, como que era en la degradación de ese material ingerido. Ajá, sí, Hay una palabra específica, pero no me estaría acordando ahora. bueno, no sé a qué te querés referir, pero la rumia, de por sí, la rumia se denomina ese proceso de remasticación. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, cuando una vaca está acostada, por así decirlo, está echada, digamos, está como masticando, ¿sí? ¿Qué ocurre? Los rumiantes, cuando ellos sí le dan una masticación no muy minuciosa, nada más, algunos movimientos de masticación nomás, e ingieren el material. Para luego, ¿sí? O sea, ellos dedican un tiempo primero a recoger todo el material posible, el pasto, luego, por así decirlo, se echan, no precisamente van a estar acostados, pero por estar también de pie, y ahí tienen un proceso de regurgitación, o sea, el material que está en el rumen regresa a la boca, a la cavidad bucal, y es remasticado, ¿sí? De una manera más minuciosa, donde ahí sí se reduce el tamaño de la partícula del alimento mucho más. Eso sería la rumia. Esa es la característica visible que nosotros observamos, pero los rumiantes en sí tienen muchas más particularidades. Se dice que este proceso de la rumia es un proceso, o sea, es una característica evolutiva que surgió de los antepasados de los rumiantes, donde ellos vivían o se refugiaban en, entre los vegetales más altos, o sea, en una especie de bosque. Ellos salían a recolectar el pasto, que era su alimento, como siempre, a las sabanas, a los campos, y en ese momento ellos estaban más expuestos a los depredadores. Entonces, ¿qué hacían? Ellos, para estar lo menos posible expuestos, recolectaban lo más rápido que podían el pasto, lo masticaban muy poco, lo tragaban o lo deglutían, volvían a sus refugios y ahí
remasticaban el alimento ya a protección o a resguardo de sus depredadores. Entonces, de ahí que proviene esa característica evolutiva, o sea, evolutivamente proviene esa característica que es la rumia. Obviamente tienen otras particularidades que ahora vamos a ver con respecto a los rumiantes. No sé si me confirman si están viendo la pantalla compartida. Sí, profe. Sí, se ve. Bien, gracias, Santiago. Bueno, esta es una imagen de los preestómagos de un rumiante. Esta es una imagen del flanco, no es la más apropiada en realidad, es del flanco derecho, donde observamos, fue una pantalla completa. ¿El rumen sería ese primer estómago, profe? Sí, ahí se está poniendo pantalla completa y les explico bien con el cursor. Perfecto. Ténganme paciencia nomás que esto es un poco lenta mi máquina. No hay problema. Lo Por que eso pasa es que él también. está en la llamada y al compartir pantalla se satura. Sí, no, pero aparte mi máquina funciona muy lento, por eso por ahí también es el trazo a la hora ahí está, a la hora de iniciar. ¿Se ve ahí, Santiago? Sí, profe. Se ve La re bien. imagen. Bien, bien. Entonces, acá tenemos el esófago, es decir, para este lado hacia la derecha estaría la cabeza del animal, ¿sí? Es donde ingresa el alimento. Y por acá tenemos el intestino delgado, es decir, la salida de todo este complejo de compartimientos, ¿sí? Hacia, digamos, el, el, el intestino tanto delgado como grueso. Entonces, cuando el alimento recién ingresa de la boca a través del esófago, se deposita en lo que sería el rumen que ocupa todo el flanco izquierdo del animal. Acá se ve solo una parte, ¿sí? Se ve, este sería el saco dorsal del rumen y acá una parte del saco ventral. El resto del rumen está tapado tanto por el omaso como el abomaso, ¿sí? Que son los otros compartimientos. Entonces, los preestómagos serían el más grande, el rumen, el retículo o redecilla, el omaso o librillo, esos son los 3 preestómagos, y el abomaso, que sería el estómago verdadero. Este sería el estómago que todos tenemos. Entonces, otro, incorrectamente se dice 4 estómagos, son estos 3 preestómagos: el rumen, el omaso o librillo y el retículo o redecilla. Entonces, cuando ingresa el alimento de la boca, se deposita en el rumen. Acá es donde se desarrolla la mayor parte de la actividad fermentativa. Ocurren los principales procesos característicos del rumiante. El retículo, si bien también se presenta actividad fermentativa, también actúa como una bomba, porque al momento de producirse esa regurgitación, es el que envía el material nuevamente a la boca, ¿sí? Por contracciones del retículo, lo envía nuevamente a la boca, o si no, también envía el alimento hacia los demás compartimientos. Entonces, así es básicamente la estructura anatómica, muy por encima, ¿no es cierto?, una noción física de dónde se encuentran estos preestómagos, y es en el rumen donde se produce, digamos, entonces, la mayor parte del proceso de fermentación. Bien, en el rumen, por un lado, vamos a tener que contamos con una serie de microorganismos, es decir, un ecosistema que vive o que convive en simbiosis con el animal. ¿Qué quiere decir en simbiosis? Es que el animal le proporciona, o sea, hay un mutuo beneficio. El animal le da algo, ¿sí? Y a cambio recibe algo por parte de ese otro organismos ruminales. El animal, o sea, la vaca, el rumiante,
le da a los microorganismos las condiciones propicias para la vida de estos, incluido el alimento, y a su vez estos microorganismos le proveen al animal de sustancias útiles, como ser proteínas, proteína microbiana, le proveen también de ácidos grasos volátiles, que el animal usa como fuente energética, degradan la fibra. ¿Se acuerdan cuando hablamos nosotros de la pared celular, de los carbohidratos estructurales? Que ningún animal posee enzimas para degradar o digerir esos carbohidratos estructurales, por ejemplo la celulosa, mientras que los microorganismos sí, cuentan con enzimas que pueden degradar ese nutriente. Entonces ese es otro beneficio que el animal recibe de los microorganismos. Dentro de los microorganismos que tenemos en el rumen vamos a tener bacterias, protozoarios y hongos. Los importantes entonces dentro de estos tres tipos de microorganismos son las bacterias. Hay numerosos tipos de bacterias y se clasifican o denominan de acuerdo al sustrato que van a degradar o fermentar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos bacterias que atacan o que degradan a la celulosa, se van a llamar bacterias celulolíticas, bacterias que degradan el almidón, que van a ser las amilolíticas. Tenemos, por ejemplo, también bacterias que producen metano. Ya veníamos hablando del metano, son las bacterias metanogénicas, ¿sí? Y así, de acuerdo al tipo de sustrato que atacan o que degradan, reciben su denominación. Ahí está un poquito en este esquema. ¿Qué ocurre? Voy a salir nomás de la presentación. Tenemos en un esquema ahí muy simplificado también qué ocurre dentro del rumen y qué beneficios tiene este animal, ¿sí? A partir de ese amplio ecosistema que tiene en su interior. Sí, ya veníamos mencionando. En el rumen ocurre, o sea, ingresa el alimento, que va a ser el sustrato que va a ser degradado o fermentado en el rumen. En el rumen ocurre una fermentación, un proceso de fermentación, donde va a haber, como esto ya les estuve mencionando, una digestión de la fibra, producción de proteína microbiana, ¿sí? Es una proteína de una calidad buena, ¿sí? No es excelente, pero es una calidad buena, aceptable, digamos, de mejor calidad que la proteína de los pastos, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, el animal puede aprovechar el nutriente que se encuentra en la pared celular, esos polisacáridos estructurales. Por otro lado, puede obtener una proteína de menor calidad que se encuentra en el pasto, e incluso los microorganismos pueden sintetizar proteína a partir de nitrógeno no proteico, o sea, tomando como fuente el nitrógeno que proviene de otras sustancias que no sean proteínas. ¿Sí? Los microorganismos pueden llegar a sintetizar proteína. Después también producen ácidos grasos volátiles, que en realidad constituyen un desecho de los microorganismos. Es un producto metabólico de desecho que esos ácidos grasos volátiles se absorben por las paredes del rumen, esos ácidos grasos volátiles se dirigen a hígado y son utilizados como sustrato energético, ¿sí? Le proveen energía al animal. Se produce una degradación también de otros nutrientes y, como les dije hoy, y como ya veníamos viendo hace varias clases, hay una gran producción de metano. Acá nomás un esquema de cuáles son los microorganismos presentes y la cantidad que tenemos, ¿sí? Tenemos
por gramo de líquido ruminal 10 a la 10 bacterias, ¿sí? Una gran cantidad, 10 a la 6 protozoarios y 10 a la 4 hongos. Con respecto a algunas características del ambiente ruminal, el pH va desde un neutro, prácticamente 7,2, hacia un pH ácido, justamente porque hay una gran producción de ácidos en el rumen, no solo ácidos grasos volátiles, también, por ejemplo, se produce ácido láctico, entonces siempre el pH tiende hacia el lado del ácido. Es más, quizás por ahí escucharon hablar alguna vez de una situación patológica que se da en el rumen, que es la acidosis ruminal, ¿sí? Cuando ese pH ya se torna muy ácido, ¿no? Eso se transforma en una situación patológica y se produce un cuadro clínico conocido como acidosis ruminal. Por lo tanto, hay una serie de mecanismos que presenta el animal que justamente están destinados a actuar regulando ese pH siempre, digamos, evitando el exceso de ácido, o sea, siempre evitando la acidez o la acidosis. El ambiente ruminal también es anaeróbico, y bueno, una temperatura de 38 a 42 grados, una característica importante entonces que es un ambiente anaeróbico, también es altamente reductor, hay una gran cantidad de hidrogeniones que se encuentran en el rumen, ¿sí? Entonces justamente la producción de metano que se lleva a cabo en el rumen, esa intensa producción de metano, está destinada a eliminar el exceso de hidrogeniones, ¿sí? Justamente un mecanismo que trata de eliminar esa gran cantidad de hidrogeniones. Eso nos da una pauta entonces de que el ambiente va a ser reductor. También hay una concentración de amoníaco, justamente el nitrógeno que ingresa, ya sea como nitrógeno no proteico o como proteína, se transforma en amoníaco, ¿sí? Y ese amoníaco es el que es utilizado por los microorganismos. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la parte de nutrición proteica en rumiantes, ¿sí? Lo vamos a ver más en detalle a todo lo que esté relacionado con el nitrógeno. Y la osmolaridad es de 260 a 340 miliosmoles. Profe, Sí. esa última característica, ¿qué sería? Y en cuanto eso tiene que ver con la presión osmótica, o sea, la gran cantidad de, ¿cómo es?, de solutos que hay en el rumen. Hay una alta cantidad de solutos, o sea, de partículas disueltas, y eso le otorga, habrán visto en física quizás lo que es la osmosis, o la ósmosis, en realidad, ósmosis, ¿sí? Que es la capacidad de, o sea, la presión que ejercen esas partículas y que es atraer líquidos, o sea, atraen el solvente a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Entonces es un valor, digamos, de presión osmótica. En algún momento habrán visto, ¿o no? La ósmosis. Sí, ¿O les suena? ¿Vieron por lo menos o no? creo que sí. Me estaría acordando Sí, ahora, pero pero sí. no se están acordando. ¿Mm? La, os, la ósmosis es cuando nosotros tenemos separados a través por una membrana que tiene que ser semipermeable. ¿Qué quiere decir membrana semipermeable? Que únicamente deja pasar el componente líquido, ¿sí? Lo que vamos a llamar solvente. ¿Mm? Si fuese impermeable no puede pasar nada. Y si fuese permeable, pasa tanto el líquido como, o sea, puede pasar como las partículas disueltas, es decir, el soluto. En este caso, si es una membrana semipermeable, únicamente puede pasar el líquido y siempre hay una tendencia a equilibrar la proporción de líquidos y partículas disueltas.
Entonces, en este caso, si yo tengo una gran cantidad de partículas de un lado, ¿sí?, va a haber una tendencia a atraer líquido hacia ese compartimiento. ¿Por qué? Porque esas partículas atraen líquido para equilibrar esa proporción de líquidos y partículas en ambos lados de la membrana. Y justamente esa atracción de líquido se llama presión osmótica, o sea, esa fuerza de atracción se llama presión osmótica. Y se mide en miliosmoles, ¿no?, la osmolaridad. ¿Se aclaró un poquito más, Santiago? Sí. Sí, profe, ahí cuando nombró lo de la tendencia que tiende a mantener Claro, el equilibrio, ahí sí, ahí me acordé. exactamente, Claro, mantener un equilibrio de ambos lados de la membrana. perfecto. Bueno, Muchas gracias. vamos un poquito ahora al tema que nos compete, que es eh, está bajo el título de desaparición de la materia seca en el retículo rumen, ¿sí? Esa RR significa retículo rumen. ¿Por qué se los nombra en conjunto al retículo rumen? Porque si bien son compartimientos separados o diferentes compartimientos, ambos actúan en conjunto en este fenómeno de desaparición de la materia seca. Entonces, los vamos a ver en conjunto, ¿sí?, para simplificar un poquito esta cuestión. ¿Y de qué se trata o a qué hace referencia la desaparición de la materia seca en el retículo rumen? Es a que ese material que ingresa con el alimento, ¿cómo desaparece del rumen? O sea, ¿cómo se va del rumen? ¿No? Y ocurre esa desaparición por dos fenómenos o dos procesos. Uno es el pasaje de la materia seca no digerida, es decir, que directamente se vaya de ese retículo rumen hacia los demás compartimentos. No estamos hablando acá de la rumia, no estamos hablando de esa regurgitación, porque si el animal lo regurgita, en algún momento vuelve al rumen, ¿sí? Nos referimos, hablamos de pasaje de materia, y si se va la materia quiere decir que no fue digerida o degradada. Es el pasaje de la materia hacia los demás compartimientos, es decir, primero al omaso, luego al abomaso, y ahí sigue hacia el intestino delgado, ¿sí? Entonces, una de las causas o fenómenos que determina la desaparición de la materia seca es simplemente el pasaje de la misma, y el otro fenómeno es la desaparición por el proceso de digestión, fermentación o digestión barra fermentación. ¿No? Qué lento, por favor. Y absorción de esos productos de digestión, ¿sí? Es decir, entonces esos microorganismos van a producir una fermentación, ¿sí? Con esa fermentación se produce una degradación de esos componentes del alimento ingerido, ¿sí? A mí personalmente, cuando se habla de digestión, no me convence el término. Yo prefiero llamarlo degradación, ¿sí? Porque la digestión para mí es otra, o sea, yo la diferencio a esta fermentación ruminal, a esta degradación que se produce por microorganismos, y cuando digo digestión, a mí me gusta referirme más a lo que ocurre por las enzimas propias del animal, ¿sí? Y es diferente el proceso, porque además en esa fermentación ruminal hay una transformación de los componentes, y en la digestión no. En la digestión simplemente, como vimos al principio en la primera clase, es una reducción de la complejidad química, ¿no? Mientras que en la degradación barra fermentación puede ocurrir también transformación de las partículas. Bueno, es una cuestión personal. Que ustedes digan digestión o degradación ruminal, cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Entonces, esos dos fenómenos se pueden cuantificar, se pueden medir
recuerden que esto está dado o cuantifica algo que ocurre a través del tiempo, ¿sí? Entonces, Profe, por ejemplo, una tasa... Sí, sí, Santiago. ¿podría repetir más o menos un minuto lo que dijo? Porque llegó un momento de que se cortó el audio. Usted terminó de explicar lo Ah, de ok. si decidíamos decir digestión o Ah, degradación ruminal. Y ahí se cortó un ratito el audio y recién volvió. perfecto. Sí, 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 no hay problema. Gracias, Santiago, por avisar. Eso sí, siempre avisen cuando, porque por ahí vieron que yo estoy hablando y no, a veces se puede cortar y eso, y yo no tengo forma de saber. Claro, claro. No, no Entonces, hay problema. dale, gracias. Les decía que estos dos fenómenos, tanto la degradación ruminal como el pasaje de la materia, o sea, lo que se escapa del rumen, se puede cuantificar. ¿Mm? Se puede cuantificar mediante estos dos valores o estas dos unidades que son KD y KP, que son tasas. Tasas de digestión o de degradación y tasa de pasaje. ¿Mm? Las tasas me reflejan algo que pasa, ¿sí? O cuánto me cuantifica algo con relación al tiempo. Es decir, cuando yo digo tasa de degradación o de digestión, me refiero a qué proporción del alimento se degrada en una unidad de tiempo determinada, generalmente va a ser la hora, lo que voy a usar. Entonces digo, ¿qué porcentaje del alimento se degrada en el rumen en una hora o por cada hora? Y la tasa de pasaje me refleja qué proporción del alimento sale del rumen, se escapa a los demás compartimientos, expresado en porcentaje por hora. ¿Sí? Esa es la forma entonces de cuantificar cuánto se desaparece del rumen por estos dos fenómenos, ¿sí? Por degradación y por pasaje. Por ejemplo, para que tengan una idea, la velocidad es una tasa, o sea, kilómetros por hora, la forma de medir la velocidad en kilómetros por hora es una tasa porque me dice cuántos kilómetros yo realizo en determinado tiempo, ¿sí? Acá lo mismo, son tasas. Contrario a lo que vimos en la última clase cuando hablamos de nutrición energética, que decíamos, ¿se acuerdan? El KM y el KG o KP, eso eran coeficientes de eficiencia de utilización de la energía. KM era para mantenimiento y KG o KP era para ganancia o producción. Esas no son tasas. Acá sí, KD y KP son tasas, ¿no? Y esa última fórmula que tienen abajo, ¿sí? Es la fórmula de la desaparición de la materia seca en el rumen. Es muy simple, parece complicada, pero es simple, aplica un poquito más enseguida, pero tampoco tanto. Y esta es una de las fórmulas que tienen que saber, tienen que aprender, tienen que conocerla. ¿Eh? No es tan difícil, es simplemente el KD sobre, o sea, es un cociente del KD sobre la sumatoria de ambas tasas, sobre KD más KP. ¿Eh? Y eso me determina la desaparición de materia seca en el rumen. Vamos a tratar de ver la siguiente diapo. Por ejemplo, la tasa de pasaje, que también se llama tasa de dilución, porque se va el material del rumen, perdemos material en el rumen. Y lo que me indica es el flujo del material hacia el abomazo, hacia el librillo, que es el otro preestómago. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo de un cálculo, cómo se cuantifica, y esto se puede medir. Si yo, por ejemplo, mido cuánto volumen hay en el rumen y cuánto de eso escapa por hora, por pasaje, en este caso, si supongamos que tenemos 50 litros de volumen alojado en el rumen y nosotros medimos cuánto de eso escapa hacia el abomazo, eso se puede medir mediante
se coloca un dispositivo que en vez de dirigir, o sea, mediante una operación quirúrgica, en vez de dirigir el contenido hacia el abomazo, se dirige hacia el exterior del animal, así como esa fístula que yo les había mostrado en un momento y hoy vamos a ver en unas imágenes. Nosotros dirigimos el contenido hacia el exterior, es decir, podemos recogerlo y medir en volumen. Entonces, supongamos que de esos 50 litros nosotros cuantificamos cuánto sale del rumen por hora. En este caso, supongamos que son 4 litros. Hacemos simplemente el cálculo de cuánto representa porcentualmente esos 4 litros en los 50 litros. Y eso sería un 8% por hora, ¿sí? Es decir que el KP en este caso, de esos 4, o sea, esos 4 litros que salen por hora de un volumen de 50 litros representan un 8% por hora, ¿sí? Así es el cálculo que se realiza. Y hay una cosa que siempre genera por ahí confusiones, que es el efecto del procesado del alimento y específicamente el molido del alimento. El molido del alimento, con ese proceso lo que yo logro es reducir el tamaño de la partícula de alimento, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos con eso? Vamos a lograr un efecto sobre ambas tasas, sobre KD y sobre KP. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aumentar en cierta forma ambas tasas. Vamos a analizar primero por separado y después en conjunto. ¿Qué les parece que yo logro, por ejemplo, si yo muelo un alimento, qué va a pasar con la degradación del mismo a nivel del rumen? ¿Qué les parece? Primero va al rumen, al primer Sí, estómago, y lo regurgita hasta que el alimento esté sí, bien. pero si ese alimento, Santiago, si ese alimento está molido, Ajá. ya no vuelve al rumen, ¿sí? Lo que vuelve al rumen son las partículas, porque eso no les conté, cuando el alimento se dispone en el rumen, hay una estratificación, es decir, se dispone en capas, ¿no? En las capas superiores se dispone el alimento más grueso y en las capas inferiores el alimento más fino. Justamente el orificio por donde los alimentos regresan a la boca está, digamos, bastante arriba. Entonces el alimento, por ese simple efecto de estratificación, el alimento que retorna al rumen es aquel más grueso. Es decir, que si yo le doy alimento molido, esas partículas más pequeñas no van a regresar a la boca. Eso por un lado. Pero ¿qué va a ocurrir con la degradación cuando yo muelo un alimento? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? ¿Qué les parece? Va a ser mayor Va a ser por ende mayor. ¿Por de qué? superficie. Exactamente, hay más superficie de contacto. Además, yo rompo las estructuras, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le estoy dando ya sea una fibra, un grano, rompo las estructuras externas y eso también favorece la degradación. Pero en realidad el principal fenómeno que hace que aumente la degradación es el aumento de la superficie de la partícula, la superficie relativa, ¿sí? Aumenta la superficie en relación al tamaño. Cuanta más pequeña es una partícula, tiene mayor superficie relativa. Eso es una regla física. Entonces, nosotros esperaríamos que aumente la degradación, que aumente el KD, la tasa de degradación. Pero también ocurre otro fenómeno, que es que cuanto más pequeño es el tamaño de la partícula, también es más fácil que escape del rumen, es decir, que se vaya del rumen sin ser degradada. ¿Por qué? Porque atraviesa mucho más fácilmente el orificio de salida y se escapa hacia el abomazo. Siempre cuando yo digo escape, cuando hablo de escape,
me refiero a todo el alimento que se va del rumen sin ser degradado. Se escapa del rumen, sin ser degradado por los microorganismos. Entonces, ¿qué pasa si un alimento se escapa más, la partícula de alimento se escapa más fácilmente del rumen? ¿Qué va a pasar? Va a estar menos tiempo dentro del rumen y va a estar menos expuesta a la degradación por parte de los microorganismos. Entonces, en realidad, si un alimento está menos tiempo, vuelve a disminuir también el KD. No sé si se entiende esa interacción. O sea, por un lado tendría que aumentar porque, o sea, hablando de degradación, tendría que aumentar porque aumenta la superficie de contacto de la partícula, ¿sí? Con ese molido, con ese procesado. Pero también al moler el alimento, al ser más pequeño el tamaño de partícula, se va más rápidamente del rumen, está menos tiempo, por lo tanto está menos expuesto a la degradación ruminal, ¿sí? Ese es otro fenómeno que ocurre, ¿no? Pero en términos generales, o sea, no es que hay una competencia en ambas tasas, en términos generales, en realidad hay que analizar cada tasa en particular y ver cuál es el resultado global. Pero en términos general, lo que ocurre con el procesado del alimento es que el animal consume más alimento. ¿Por qué consume más? Porque yo esperaría un aumento de la tasa de degradación, ¿sí? Y también un aumento del pasaje, es decir, el rumen se vacía más rápido y cuando el rumen se va vaciando, en realidad nunca está vacío completamente, pero a medida que va saliendo contenido del rumen, ya sea por degradación o por pasaje, el animal come más, ¿sí? Porque eso también lo vamos a ver más adelante. Hay un mecanismo de regulación del consumo en los rumiantes que es por llenado del rumen o por distensión de las paredes. El animal deja de comer cuando el rumen está lleno, cuando está distendido. Hay sensores en las paredes del rumen, sensores de distensión, y cuando esas paredes se estiran, el animal deja de comer. Y lo contrario, cuando el rumen se va vaciando, es decir, las paredes comienzan a retraerse, el animal vuelve a comer. Entonces acá con el procesado del alimento, como ese alimento desaparece más rápidamente del rumen, el resultado... Se cortó de nuevo, profe. Ahora le aviso cuando vuelve el audio. Dentro de la evaluación de los alimentos, ¿se acuerdan que hablamos de distintas metodologías de evaluar un alimento? Teníamos los pros de laboratorio, y ahí fue donde vimos lo que ocurre con los mismos en el animal, ¿sí? Ya hablamos de digestibilidad, que veíamos o medíamos la desaparición del alimento a lo largo de todo el tracto digestivo, es decir, cuantificamos lo que el animal, no sé qué pasó ahí, si yo me desconecté o... No, profe. Un rato ah, se le cortó el audio, pero fueron unos 3 segundos, 4 y después ah, volvió. ok, Pero se ok, entendía lo que iba diciendo. No hay problema. perfecto, 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 gracias. Bueno, le decía entonces que con la digestibilidad yo mido la proporción de alimento que desaparece en todo el tracto digestivo o en parte. Y otro método biológico de evaluación de los alimentos es la degradabilidad, es decir, cuánto del alimento que el animal ingiere se degrada en el retículo rumen, ¿no? ¿Cuánto es degradado? A ver.
Esa degradabilidad se puede medir, o sea, se denomina in situ. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de digestión hablamos de técnicas? En realidad la degradabilidad es algo semejante a la medición de la digestibilidad, porque se mide lo que desaparece, ¿sí? Simplemente ocurren otros fenómenos, ¿sí? Entonces la forma de medir o de cuantificar es diferente, pero básicamente se mide lo mismo. También se puede medir in vitro, simulando las condiciones del animal en el laboratorio, o in vivo, es decir, en el animal vivo. Y ahora más, finalizando la clase, les voy a mostrar unas imágenes donde se demuestra cómo se hace esa medición vivo. Y con esas técnicas de medición, ¿sí?, in situ, se calcula después la degradabilidad ruminal efectiva. Degradación ruminal efectiva, es decir, cuánto de ese alimento se va a degradar, ¿no? Es decir, lo que yo mido con esta degradación que se hace in situ es, o esta degradabilidad, cuánto del alimento se digiere en el rumen en un determinado tiempo, ¿sí? En relación, siempre en relación al tiempo. Uno de los factores que va a determinar el tiempo del rumen justamente es la tasa de pasaje. ¿Por qué? Ese alimento va a estar menos tiempo en el rumen, ¿sí?, permanece menos tiempo, por lo tanto, la degradación ruminal va a ser menor. ¿Sí? Si menos tiempo, directamente hay una menor degradación porque le damos menos tiempo de degradación baja, es decir, pasa más lentamente o escapa más lentamente del rumen, es decir, que está más tiempo en el mismo, y por lo tanto los microorganismos tienen más tiempo para degradarlo. ¿Está? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, sí, perfecto. A ver. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de degradación ruminal de un alimento, cuando se habla de degradación ruminal, además, acá tenemos ya dos factores que ya vimos, ¿sí?, KD y KP, es decir, tasa de degradación y tasa de pasaje. Hay otras cuestiones que vamos a considerar. En realidad conocemos las tasas y vamos a fraccionar al alimento en tres partes, ¿sí? O sea, según la degradación ruminal, el alimento se divide en tres fracciones. La fracción A se denomina o es la fracción soluble del alimento. Es aquella fracción que ni bien ingresa, solubiliza en el líquido ruminal, en el rumen de gran cantidad de líquido. Ese alimento que ingresa al rumen se solubiliza inmediatamente y por lo tanto se considera el alimento tiene una degradación instantánea, ¿sí? Desaparece instantáneamente porque se solubiliza y es rápidamente degradada por los microorganismos. Entonces la fracción A es la fracción soluble. Porcentaje. Después tenemos la fracción B, que es la fracción potencialmente degradable, ¿sí? Ahí dice fracción degradable, pero en realidad la denomina fracción
o lo adecuado es decir fracción degradable. ¿Y por qué potencialmente degradable? Porque se puede, o menor medida, de acuerdo al tiempo que permanece en el room. Si yo la voy a dejar más tiempo en el room, o va a permanecer más tiempo, vamos a tener una mayor proporción de esa fracción degradable. Y si está menos tiempo, o sea, de fracción que se degrada de esa fracción B, y si está menos tiempo, hay una menor parte de esa potencialmente, porque tiene ese potencial de ser degradada totalmente sin tiempo suficiente para que eso ocurra. Si nosotros la sacamos antes de tiempo a esa fracción B, la sacamos antes de tiempo del rumen, va a tener una menor degradación. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo simplemente para que los microorganismos la ataquen, la degraden, ¿sí? Pero no quiere decir que sea una fracción no degradable. Pero sí va a haber una parte, una proporción de la fracción del alimento que directamente no es degradable, y esa es la fracción C, ¿no? Entonces el alimento se divide en esas tres fracciones, A, B y C. Fracción A es la fracción soluble, totalmente degradable en el rumen. La fracción B es la fracción potencialmente degradable porque su degradación es variable de acuerdo al tiempo de permanencia en el rumen. Y la fracción C es la fracción no degradable, ¿sí? La que no se degrada, sea que sea el tiempo que permanezca en el rumen. Las tres se expresan en porcentaje y la sumatoria de las tres debería darme, o sea, 100% del alimento. El total del alimento está compuesto por esas tres fracciones. Entonces, acá hay otro componente que no está mencionado, que es la fracción escape, ¿sí? Lo que escapa del rumen. Y ahí pregunto, ¿cómo va a estar compuesta, hablando de estas tres fracciones, A, B y C? ¿Cómo estaría compuesta esa fracción de escape? Eso que no fue degradado en el rumen, lo que escapa por el orificio de salida. ¿Cómo va a estar compuesto? Por un poco de los tres, puede ser o no. A ver, de O la sea, C, ¿cuánto va a haber de la fracción C? Si la fracción C, a ver, yo quiero que razonemos. Si la fracción C es la fracción no degradable, ¿sí? Toda la fracción C va a estar o va a escapar de la degradación ruminal, ¿sí? O sea que por un lado la fracción de escape va a estar compuesta por la fracción C, ¿sí? Por toda la fracción C, más que parte de la fracción B, justamente la parte que escapó de la degradación ruminal, ¿eh? Y ahí nomás. De fracción A no vamos a tener porque en teoría la fracción A es la fracción soluble y dijimos que la fracción soluble es la que se asume que se degrada completamente en el rumen, ¿sí? Entonces, lo que escapa de la degradación ruminal en el rumen va a estar compuesta por fracción C, la totalidad de la fracción C, más la proporción de la fracción B que no es degradada en el rumen. Eso es lo que va a componer esa fracción de escape, ¿sí? perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna duda, profe. 10 puntos. Bueno,
Usted explica también que no hace falta una explicación. Bueno, gracias. Bueno, nada, de todas maneras pueden preguntar cuando Claro, quieran, ¿eh? alguna duda. Siempre siéntanse en libertad. Sí, 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 Bueno, siéntanse en libertad. Bien, en este gráfico se explica un poco lo que ocurre con el alimento cuando ingresa al RUM, ¿sí? Fíjense, de manera horizontal, en la abscisa, nosotros expresamos el pasaje del tiempo, ¿sí? Y en la vertical, en las ordenadas, la proporción que se va a ir degradando. ¿Sí? Suponiendo que la altura total de esta flecha representa el 100% del alimento, ¿sí? Fíjense, ni bien ingresa en el tiempo cero, es decir, ni bien ingresa el alimento en el rumen, nosotros lo que ocurre acá, fíjense que la degradación no comienza en la proporción cero del alimento, sino que ya comienza con una parte, ya se considera el alimento degradado. Justamente esta fracción es la fracción soluble o fracción A, que dijimos que se considera ser soluble, tiene una degradación instantánea, ¿sí? Por eso es que se expresa ya que su degradación se da en la hora cero. Después, a medida que pasa el tiempo, que transcurre el tiempo de manera horizontal, vemos que comienza a degradarse el alimento. Comienza a aumentar la proporción de alimento degradado. Si yo corto el tiempo en este punto acá, por ejemplo, si yo interrumpo acá esta degradación, la proporción de alimento degradado va a llegar hasta acá. Y si yo dejo más tiempo que transcurra, sigue aumentando la proporción del alimento hasta llegar a una meseta. ¿Qué representa esta curva, esta recta en realidad ascendente? ¿Qué fracción estaría representando? la fracción degradable. Sí, la degradable, que en realidad es la potencialmente degradable, ¿sí? La fracción B. ¿Por qué? Porque fíjense que a medida que pasa el tiempo, si yo dejo que permanezca más tiempo, se degrada una mayor parte, una mayor proporción, ¿sí? Es decir, que tiene un potencial de degradación. Por eso decimos fracción potencialmente degradable. Si yo le dejo más tiempo, se degrada más. Obviamente hasta llegar a su total de parte degradable, ¿sí? Entonces, esto me representa la fracción B. Y después, a medida que pasa el tiempo y yo veo que no se degrada más, ¿sí? Por más que pase el tiempo, esta proporción del alimento que no se degrada es la fracción no degradable o conocida como fracción C, ¿sí? Fíjense, acá está bien esquematizado qué ocurre con las tres fracciones. La fracción soluble, que se degrada instantáneamente, la fracción potencialmente degradable, que se degrada en mayor o menor medida de acuerdo al tiempo que permanece en el rumen, por eso es que se llama potencialmente degradable, y la fracción C, ¿sí? En realidad se mide así, no en forma horizontal, sino que ya se establece una meseta en el tiempo, pero es esta proporción del alimento que no se degrada por más tiempo que pase, ¿sí? Que es la fracción no degradable o fracción C. En este otro gráfico en realidad compara dos tipos de alimentos, ¿sí? Teníamos el original que vimos primero, que sería un almidón de un determinado alimento, y en este caso, esta otra curva me simboliza o me esquematiza un alimento fibroso. Fíjense que tiene una menor degradación. Entonces, ya vimos lo que pasa con el almidón, que se degrada instantáneamente, ¿sí? Y no, acá está. En realidad está hablando del FDN,
¿sí? Acá no vi esto. FDN, ¿qué sería FDN? Fibra insoluble en detergente neutro. ¿Qué me está estimando? ¿Se acuerdan? ¿Qué me estima FDN? ¿Qué componente del alimento? La fibra bruta. No, no, no. Claro, es análogo a fibra bruta, ¿sí? Pero ¿qué me está estimando? ¿Qué componente del alimento? ¿O qué parte de la célula vegetal? Lo que es la, ¿cómo es? Los carbohidratos estructurales. Exactamente. En realidad la pared celular, Santiago, porque también está incluido ahí en FDN la lignina, que no es un carbohidrato, ¿sí? Sí. Pero sí, me estima, es un estimador de los componentes de la pared celular, entre ellos los carbohidratos estructurales como celulosa y hemicelulosa, ¿sí? Y también está la lignina. Entonces, ¿qué ocurre acá? Fíjense que en este caso, en FDN, hay una particularidad que me aparece este otro componente que es el lag time, ¿sí? Es como una demora en el tiempo, como que se laguea la degradación. Fíjense que tiene que transcurrir un cierto tiempo, ¿eh? Para que recién comience a degradarse el FDN, es decir, la pared celular. Acá por un lado no hay fracción A, no hay una parte soluble de este componente, ¿sí? Todo está compuesto por B, ¿sí? O sea, esta parte por fracción B y esta por fracción C, ¿no? Fíjense que hay una mayor proporción de fracción C no degradable. Este lag time, este tiempo, digamos, de latencia que tenemos, tiempo que necesita principalmente las bacterias, pero los microorganismos en realidad, para colonizar la fibra. O sea, tienen que llegar a la fibra, tienen que como invadir la fibra, por así decirlo. Colonizan la fibra y recién comienzan a degradar. Por eso tiene este tiempo de latencia. En los primeros momentos no ocurre una degradación porque las bacterias, digamos, están poblando, están colonizando esa fibra. Y después recién ahí comienza esa degradación. Es simplemente eso. Pero acá lo que es interesante la comparativa es de la proporción de las diferentes fracciones que tiene cada uno, ¿sí? Y el tiempo que demanda la degradación. Fíjense que acá en menor tiempo ya se degradó completamente la fracción B, hablando del almidón, ¿sí? Y en este caso demanda más tiempo, ¿sí? Acuérdense que en horizontal nos remitimos al tiempo, lleva más tiempo para que se degrade la fracción B de este alimento, de este nutriente en realidad. Acá En estamos ese hablando, caso, nosotros, sí, en ese caso de que tarde más tiempo en degradarse un alimento es mejor porque está con más tiempo con el estómago, o sea, lleno o medio lleno. Entonces no tiene que andar comiendo a cada rato, puede ser. sí, claro, pero lo que pasa es que si el alimento tarda más tiempo en degradarse, el animal también, al animal le lleva más tiempo recibir los nutrientes que necesita, ¿eh? Ujú. Y tiene que, eh, eso le demanda que coma más alimentos, necesita comer más alimentos, ¿eh? Pero igual, indirectamente, esto está transcurriendo constantemente en el rumen. Esto pasa constantemente con el alimento. O sea, no es que todo va a estar en esta misma situación. Esto es en condiciones, esto se obtiene, chicos, en condiciones experimentales, ¿sí? Pero si el animal está comiendo durante varias horas, ¿sí? Yo voy a tener alimento que va a estar en distintas etapas de su degradación, en distintas fases de su degradación. Es decir, va a haber alimento que ya va a estar acá al final de su degradación, ¿sí? Y el resto que no se degrada se va a ir escapando del rumen, y va a haber otro alimento que va a estar acá, en esta fase, por ejemplo, en el comienzo de la degradación.
Entonces, por eso se dice que el rumen siempre está lleno, porque a medida que se va vaciando, en que yo voy llegando a esta parte con cierta proporción del alimento, el animal está comiendo e ingresando nuevo alimento, ¿sí? O sea, es un proceso continuo con alimento que se encuentra, o distintos alimentos que se encuentran en distintas fases de su degradación. No sé si se entiende, Santiago. Sí, profe. Sí, sí. ¿Mm? Como que no lo consume Sí. todo en el mismo momento, sino que en diferentes etapas. El mismo Claro, claro, alimento. exactamente. Sí, ahí Puede hace el ser mismo pasto, efecto. por ejemplo. Sí, va a estar yo voy a tener pasto que recién ingresó, que va a comenzar esa degradación, que incluso va a estar todavía black time, ¿sí? Que no va a estar ni siquiera degradándose todavía. Y voy a tener alimento que ya va a estar acá en esta fase final de la degradación, ¿sí? Repito, esto así tal cual se obtiene esta información mediante un método, ¿sí? Ahora les voy a mostrar enseguida unas fotos de cómo se logra, digamos, tener estas condiciones donde yo pueda medir lo que pasa a lo largo de todo el tiempo con un determinado alimento, ¿no? Para calcular la degradabilidad ruminal efectiva o degradación ruminal efectiva, es decir, calcular qué proporción del alimento se degrada en el rumen, se utiliza esta fórmula, ¿sí? Esta es una fórmula que ustedes deben conocer, para lo cual tenemos que conocer la fracción A, la fracción B y las tasas de degradación y pasaje, ¿sí? Todas están expresadas en porcentaje, ¿no? ¿Y cómo se resuelve esta fórmula? Se suman, o sea, eh, este cálculo se realiza con la suma de ambas fracciones, donde la fracción B está multiplicada por la fórmula de desaparición de la materia seca, ¿sí? Es decir, KD sobre KD más KP. Fíjense que acá está separado por un corchete A y B. ¿Qué quiere decir eso? Matemáticamente lo que yo hago es, primero resuelvo, en realidad, siempre primero se multiplica lo que está al lado del paréntesis, que sería KD sobre KD más KP, y después se suma, ¿sí? Igual por las dudas ponemos un corchete, para no olvidarnos, para saber qué primero tengo que multiplicar. Primero, en realidad esta fórmula, lo más fácil es resolverlo de atrás para adelante, para no equivocarnos. ¿Cómo hacemos? Resolvemos primero el cociente de KD sobre KD más KP. Ese resultado lo multiplico al valor de la fracción B y luego le sumo a la fracción A, ¿sí? Esa es la forma correcta. Si yo primero hago A más B y eso lo multiplico por KD sobre KD más KP, eso es incorrecto. Uno, porque es incorrecto matemáticamente, pero también es incorrecto desde el punto de vista del cálculo de esta característica. ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos que la fracción A es la fracción soluble que tiene una degradación instantánea. Por lo tanto, la fracción A no está afectada por estas tasas. No está afectada por KD ni por KP, ¿sí? ¿Por qué? Porque es soluble y se degrada instantáneamente. ¿Se entiende? No tiene un efecto por parte de las tasas, KD y KP. Por eso que si yo primero sumo A más B y luego multiplico por KD y KP, yo estoy asumiendo que KD y KP están afectando a la fracción A. Le estoy dando un efecto sobre A porque está incluida en la suma con B. No sé si se me entiende. Si Sí, yo sumo sí, sí. A más B y luego multiplico, Te va a un es resultado muy... lógico ver que la A también está afectada por el producto.
Mientras yo primero multiplico B y después le sumo A no estuvo afectado por este componente de la fórmula, ¿sí? Porque nutricionalmente estas tasas no me afectan a la fracción A. ¿Eh? Así de simple. En esta tablita se ve un poquito una comparativa de cómo van afectando las diferentes tasas, KD y KP, a la desaparición de la materia seca en el rumen, ¿sí? ¿A cuánto desaparece? Fíjense, si yo, por ejemplo, mantengo constante la tasa de pasaje y mantengo en 0,02, o sea, esto sería 2% por hora, ¿no? Mantengo constante lo que está acá, KP en amarillito, y voy aumentando las tasas de degradación. Fíjense, voy de un 2%, 4%, 6%, 8%. Fíjense cómo aumenta la desaparición de la materia seca, ¿no? O sea que la tasa de degradación o la desaparición de la materia seca, perdón, es directamente proporcional al KD. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el KD, aumenta la desaparición de la materia seca, ¿sí? Al revés, si yo mantengo constante KD, lo mantengo en un 0,1, o sea, en un 10%, y voy variando KP, voy aumentando el KP, fíjense qué pasa con la desaparición de la materia seca. De 83% baja a 71, 63, etc. O sea que esto me demuestra que la desaparición de la materia seca es inversamente proporcional al KP. O sea, es directamente proporcional al KD, a mayor KD, mayor desaparición de la materia seca, y a mayor KP, menor desaparición de la materia seca. Eso es simplemente para ver el efecto de ambas tasas. Vamos a ver acá sería cómo se calcula. Entonces, los distintos componentes. ¿Se acuerdan que yo les hablé también de escape? Ahora, acá van a ver cómo se hace el escape. Entonces, esta es la fórmula para calcular degradación ruminal efectiva. Es A más B multiplicado por KD sobre KD más KP. ¿Sí? Con eso yo calculo la degradación ruminal efectiva. Acuérdense, siempre primero resolvemos el producto. Luego tenemos la fracción C del alimento. Si yo no la llego a conocer, si yo conozco la fracción A y B, yo puedo conocer la fracción C porque yo sé que las tres suman 100. Entonces, si yo a 100 le resto A más B, tengo la C. Y el escape, la fracción de escape, también del total del alimento, que sería mi 100%, si yo le resto lo que se degrada en el rumen, voy a tener como resultado lo que no se degradó, lo que escapa a la degradación ruminal. Esa es una fórmula simple. Después hay otras fórmulas un poquito más complejas. Esta, por ejemplo, donde si nosotros razonamos. Por eso les pregunté hoy, ¿cómo se compone la fracción de escape? ¿Cómo está compuesta? Dijimos que está compuesta por la fracción C, que acá le estamos incluyendo. Y la proporción de más la fracción B de la fracción B que no se degrada. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo acá en esta primera parte de la fórmula, B por KD sobre KD más KP, esto me calcula la proporción de B que se degrada. Entonces, si yo a B, a la fracción B,
yo le resto lo que se degrada, o sea, la parte de B que está afectada por ambas tasas. Si yo a B le resto eso, tengo la parte no degradable. Después, ahora en otra clase vamos a ver en ejercicios prácticos cómo se hace esto. Voy a tener la parte de B degrada, y si eso le sumo a C, tengo también escape, ¿sí? Obviamente esta forma, 100 menos lo que se degrada, es la más fácil de calcular, pero con esta otra fórmula nosotros calculando de manera más racional, interpretando más profundamente cómo está compuesta la fracción de escape. Está compuesta por C más lo que no se degrada de B, ¿sí? Acá estamos hablando de distintos almidones, ¿sí? Después vamos a ver también en las siguientes clases, a ver si tengo acá calculado. Hay un ejemplo así como se calcula. Pero fíjense, son almidones de diferentes alimentos, ¿sí? Del afrechilo de trigo, de la avena, de la cebada, del maíz, del sorgo. En realidad acá creo que es del trigo. Este está mal. Se fue nomás el nombre del alimento, es el almidón del trigo, de la avena, de la cebada, del maíz y del sorgo. Tenemos las diferentes fracciones del almidón, ¿sí? La fracción A y la fracción B, y las tasas de degradación y pasaje de ambos almidones. Perdón, este es el cálculo de degradación efectiva. Perdón. Entonces tenemos acá hasta el Kp. En todos los casos el Kp es de 6% por hora. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, acá a esta fórmula, que era para calcular, estamos trabajando con el dato del almidón del trigo, que tiene 83,2% de fracción A, 16,8% de fracción B, KD de 23,6% y Kp de 6% por hora, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos acá la fórmula, teníamos la fracción A, 83,2, más, fíjese que abro paréntesis, y hago fracción B, 16,8 por KD sobre KD más KP. ¿Sí? Resuelvo primero entonces lo que está acá, el cociente, luego multiplico por B, eso le sumo a la fracción A, y eso me da que este alimento, este nutriente, en realidad el almidón, tiene una degradación ruminal efectiva del 96,6%. ¿Sí? Eso es lo que se degrada en el rumen de este alimento. Vamos a ver cómo calculamos la fracción C. Dijimos que era 100 menos las otras fracciones, es decir, la suma de la fracción A más la fracción B. En este caso me da que no tenemos fracción C. Y es lógico, porque estamos hablando del almidón. O sea, el almidón es completamente degradable prácticamente, ¿sí? Tenemos una fracción soluble, en este caso, y una fracción potencialmente degradable. Y después tenemos el cálculo de escape, la fracción que no escapa a la degradación ruminal. Tenemos el 100% del alimento menos lo que sí se degrada en el rumen, 96,6. ¿Sí? Dijimos que escape, hacemos la forma más simple de calcular, es 100 menos la degradación ruminal efectiva, me da 3,4%. ¿Sí? No quiere decir que esto no se aprovecha, porque esto, ojo, esto pasa después al intestino, donde sí puede ser degradado por las enzimas propias del animal. Acá nos referimos únicamente a lo que ocurre dentro del rumen. ¿Sí? Volvemos nuevamente a este cuadro
para comparar un poquito, porque acá hay algo importante. ¿Qué diferencia ustedes ven entre, por ejemplo, estos dos últimos alimentos, el maíz y el sorgo, el almidón de estos dos últimos alimentos, y trigo, avena y cebada? ¿Qué diferencias observan acá? En el porcentaje de fracción soluble, ¿cuál, cuál se, cuál tiene una mayor Bien, bien, perfecto. Es una degradación, característica. mayor porcentaje? Fíjense, fíjense que el maíz y el sorgo son muy parecidos, son muy similares en cuanto a su almidón, ¿sí? Tienen valores similares, bien, Santiago, tiene valores similares de fracción A, ¿sí? También muy parecido en fracción D, ¿sí? Bajo, en KD bajo, ¿sí? Y una degradación efectiva también muy parecida. Mientras que el trigo, la avena y la cebada tienen una alta proporción, se diferencian notablemente del maíz y el sorgo. Y también tienen una degradación, si bien el KD varía un poco, no es tan parecido en ambos, pero el resultado global de su degradación ruminal efectiva del almidón es muy parecido. En los tres casos supera el 90%. ¿Sí? Y podemos decir que está rondando el 95%. Si hacemos un promedio, solamente vamos a estar muy 95%. Entonces, esa es una característica muy importante y acá es donde se aplica, es uno de los casos donde conocimiento teórico, si bien siempre hay que aplicar el conocimiento teórico a la práctica, pero este es un caso muy notable donde se aplica grandemente el conocimiento teórico a la práctica, porque tiene que ver mucho con el tipo de alimento que nosotros vamos a estar suministrando a los animales, a nuestros, estamos hablando de rumiantes, ¿sí? Pongamos como ejemplo una vaca. Fíjense, por ejemplo, situémonos en el trigo, ¿sí? Tiene 83,2% de almidón, de fracción A de su almidón. O sea, un almidón muy soluble, mientras que el maíz tiene un 23,4% de fracción soluble de su almidón. Eso se da se encuentra formando gránulos, ¿sí? Como pequeñas pelotitas. Y Profe, a su vez, sí, sí. usted estaba hablando de fracción soluble y se le Sí. cortó 10 segundos más o menos el audio. Ah, Si bueno, podría bueno, volver un gracias. poquito. Sí. Estaba hablando entonces de que el almidón de estos primeros tres alimentos, trigo, avena, cebada, acá también podemos poner al centeno, tiene una mayor proporción de fracción A o fracción soluble que el maíz y el sorgo. ¿Sí? Eso tiene que ver con una característica del grano, pero una característica interna del grano. Porque muchas veces se confunden y dicen que el almidón del maíz o del sorgo tiene una menor fracción A o es menos degradable, si hablamos de degradación efectiva, acá en la última columna, porque la cutícula del grano es más gruesa, es más resistente. Puede ser que tenga una cutícula más resistente, pero no determina esta degradación. No tiene que ver con la cutícula del grano, sino tiene que ver a que dentro del grano, ese almidón, que el almidón se va a encontrar formando unos gránulos,
Se encuentra como gránulos. Esos gránulos en el caso del maíz y el sorgo, a su vez están recubiertos por una especie de reticulado, una matriz de proteína, ¿sí? Mientras que en el trigo, en la avena, en la cebada, eso no es así. El almidón está como más libre, más expuesto. ¿Sí? En el maíz y el sorgo, ese almidón está más protegido, porque está recubierto por esas proteínas. Y eso hace que sea menos soluble. ¿Sí? Esa cobertura de proteína, fíjense que yo me refiero a proteína, me refiero a dentro del grano, esa cobertura de proteína hace que sea menos soluble el almidón en el caso del maíz o del sorgo. ¿Sí? Y eso, que el almidón del trigo, de la avena, de la cebada sea más soluble, ¿es bueno o es malo? ¿Qué les parece? Yo creo que si es más soluble, capaz es malo porque no se degrada, como no aprovecha, se degrada muy rápido. Es que sí, se degrada muy rápido, pero si se degrada es porque se va a aprovechar, ¿sí? Porque los microorganismos lo están fermentando, lo están degradando, están fermentando y van a aprovechar. Pero ¿qué ocurre? Al ser rápidamente degradables, esos microorganismos cuando están fermentando, están produciendo una gran cantidad de ácidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hoy cuando yo les hablé de las características del ambiente ruminal, les dije que hay una tendencia al pH ácido, siempre se tira hacia el ácido, porque hay una reducción de ácidos y siempre hay una serie de mecanismos que están actuando para contrarrestar esa acidez. Eso está ocurriendo, digamos, constantemente. Si la producción de ácidos aumenta de forma alta, puede ocurrir que, digamos, se saturen esos mecanismos de control de la acidez y ahí se produzca el cuadro que se conoce como acidosis ruminal, ¿sí? Ahí ya se produce un cuadro patológico donde directamente incluso puede morir el animal. ¿Sí? Esto ocurre si Entonces, queda mucho repito, tiempo. si se degrada rápidamente, O por sea, eso si el se degrada problema, muy rápido, si se degrada muy rápido, sí, produce este ácido. O sea, claro, exceso se de ácido. producen ácidos, exactamente, se produce un exceso de ácido, porque los microorganismos, al ser tan soluble el almidón, ¿sí? Está disponible para los microorganismos, ellos lo van a fermentar rápidamente y se produce mucho ácido. Eso ocurre, puede ocurrir, no es que ocurre siempre, pero puede ocurrir con el trigo, con la avena, con la cebada. ¿Eh? Ojo, puede ocurrir también con el maíz. No quiere decir que el maíz sea inofensivo, pero es más seguro de utilizar. Entonces, recapitulando, los microorganismos fermentan ese almidón, producen una gran cantidad de ácidos y esa gran producción de ácidos, principalmente ácido láctico, excede la capacidad de los mecanismos de control del pH. Entonces, en vez de llegar hasta 5,5, que sería lo normal en cuanto al límite inferior, llegar hasta un pH de 4, ¿sí? O sea, un pH donde se desencadena ese cuadro de acidosis ruminal. ¿Mm? Pasa que ocurre muchas veces, y creo que hasta hace no muy poco, donde, por ejemplo, si bien el trigo, poniendo como caso el trigo, si bien el trigo se usa para alimentación humana, hay veces donde el precio del mercado para el trigo no es del todo favorable, o sea, al productor no le conviene, no le sirve el número vendiendo el trigo para la industria harinera, y es más rentable usarlo como alimento para el ganado. Hay situaciones donde pasa eso. ¿Qué ocurre? Si no se usa adecuadamente el trigo, pueden ocurrir estos problemas de acidosis. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada de utilizarlo? Usar en poca cantidad, realizar un periodo de adaptación de los animales donde vamos incorporando y aumentando de a poco la proporción de trigo en la dieta,
¿sí? Para no producir estos problemas. Ojo, también puede ocurrir con el maíz si nosotros de entrada un animal que está comiendo pasto, lo llevamos a comer de golpe maíz y le damos una gran cantidad de maíz. También puede producirse problemas de acidosis. Es menos frecuente, pero puede llegar a ocurrir. ¿Sí? Y es justamente a esa característica física o físico-química, donde el almidón, en el caso del maíz, y el sorgo, dentro del grano está cubierto por una matriz o un reticulado proteico. Y eso hace que su solubilidad sea menor, es decir, la fracción A, como se ve acá plasmado en números, es menor. Por lo tanto, su KD también va a ser menor y como resultado global, su degradación ruminal efectiva también va a ser prácticamente, o por lo menos un 40% menos, es la degradación del almidón de estos dos alimentos. Eso ocurre tanto con el maíz como con el... O sea, son más seguros a la hora de utilizarlos. Este gráfico me confunde, así que vamos a obviarlo nomás. Acá vamos a ver, ya para ir finalizando, cómo se realiza la técnica in situ para evaluar la degradabilidad ruminal, ¿sí? Primeramente, nosotros lo que realizamos, acá lo que vamos a hacer es, esta persona que está acá, lo que está haciendo, estas dos personas, están trabajando con unas bolsitas. Y ven acá, este chico está anotando ahí, está en bolsas. Son unas bolsitas de un material especial que se llama Dacron. Es un material sintético que tiene porosidad determinada. El tamaño del poro es aproximadamente 50 micras. ¿Sí? ¿Qué se hace? Estas bolsitas se van a cargar con el alimento que yo quiero evaluar. En este caso es un pasto. Este pasto va a estar molido ya. Se lo muele para simular la masticación. Porque estas bolsitas se van a colocar directamente dentro del rumen. Es decir, el animal no va a masticar el alimento. Las bolsitas van directamente en el rumen a través de esa fístula que yo les había mostrado una vez la foto. Lo que está haciendo esta otra persona es, se cargaron las bolsitas con el material, con el alimento, y se cierran, ¿sí? Ahí está cerrando, se coloca un tapón de goma y con una bandita elástica se cierra la bolsita. Esas bolsas se humedecen. Esta foto, les cuento como detalle de color, esta foto la saqué yo, a ver. Sí, estas fotitos las saqué yo con un celular en el año 2005, con un Motorola C650. Después fíjense, busquen en internet cuál es el celular. Para que vean los años que tiene la... No, ¿Te y fijaste? sacaba con buena calidad, se ve muy bien. Sí, sí, para la época, digamos, era... Pero, digamos, eran épocas, a ver si... Ay, no se le ve la foto. Que incluso de estas tres personas que estaban acá, yo era el único que tenía el celular con cámara. No se le ve acá, pero bueno, lo importante de tener para sacar fotos. Sí, no, en esa época el Entonces, que tenía el esta teléfono bolsita posteriormente... era Gardel. Sí, no, era... no, pero igual no eran tan caros. Ya se habían puesto accesibles. En el 2005 ya era accesible. Entonces, bueno, seguimos. Estas bolsitas después se van a humedecer, se mojan para... Por un lado también, bueno, primero, antes que nada,
Este material que se cargó en la bolsita obviamente se pesa, ¿sí? Se registra. Generalmente, si no me equivoco, se cargaban 5 gramos de material en cada bolsita. Luego se humedecen las bolsas y acá está el animal con la fístula, ¿sí? Con la abertura que me permite acceder al rumen, ¿sí? Está en el lado izquierdo del animal, ¿se acuerdan? No hay en el gráfico. El rumen se sitúa en el flanco izquierdo del animal, a nivel del saco dorsal. Ahí está el rumen, o sea, acá se observa el interior del contenido del rumen. Y dentro del rumen hay una bolsa, a su vez, las bolsas de plastillera, ¿sí? Ese material sintético. Y las bolsitas, fíjense que se están situando acá. Si observan bien, esta es otra forma. Están atadas a una cadena, ¿ven? Acá hay una cadena, donde esta es otra foto, es de otro experimento. Porque esta es otra forma de colocar las bolsitas, es atarlas a una cadena y colocar esa cadena directamente dentro del rumen. Con eso nosotros logramos que las bolsitas se sigan, digamos, dentro del líquido, porque si no van a flotar y no van a tener un buen contacto con las bacterias. Entonces nosotros logramos con este peso que se vayan al fondo del rumen y estén completamente inmersas en el líquido ruminal. O si no, se colocan dentro de una bolsa, también generalmente dentro de la bolsa hay algún elemento pesado que me asegure que estas bolsitas estén inmersas en el líquido. Lo que no hay que hacer es colocar las bolsitas sueltas, porque después, al momento de extraerlas, nosotros tenemos que realizar el procedimiento introduciendo la mano. Fíjense acá. A ver. Claro, y tiene Creo que que no hay ser una en foto. el menor tiempo posible. O sea, Sí, no, en realidad no tienen que estar sueltas porque si después yo meto la mano a ciegas y localizar todas las bolsitas dentro del rumen es muy difícil, ¿sí? Seguramente alguna no la voy a poder sacar. Se colocan muchas bolsitas, se colocan varias, ¿sí? Entonces tienen que estar todas juntas, puede ser adentro de esta bolsa o atadas a la cadena, ¿sí? Fíjense que cada una está identificada para poder después extraerla fácilmente. Fíjense, hay una bolsita que se está cargando dentro de la bolsa. Esta es la tapa que cierra la fístula, que aísla el rumen del exterior. Ahí está la fístula tapada. Fíjense que parece como un tanque de combustible. Estos dos palitos que están acá, sí, tal cual. Estos dos palitos tienen si se ve ahí, tienen una soga atada. En realidad lo que están haciendo es sujetar la bolsa. claro. Esa bolsa que para que no se vaya también bien al fondo de la bolsa, por lo menos que fíjense que la bolsa tiene una soga, ¿no? Que queda fuera la soga, para poder, digamos, también detectar fácilmente la La bolsa, bolsa. ¿no? Claro, pero es Fíjense que para está, tener una mayor seguridad. exactamente, fíjense que la bolsa está acá empapada en el contenido ruminal, está completamente empapada. Después, una vez que transcurre el tiempo necesario, fíjense que acá se extrajo la bolsa, ¿eh? Acá está la bolsa, está la soga y el palito, ¿no? Y lo que se está haciendo es lavar las bolsitas que estuvieron dentro del rumen. Se lavan para extraer todo el material que esté, el material soluble que pueda estar contenido dentro de las bolsitas. O sea, soluble me refiero a el material que pase a través de los poros, ¿no? Acá se lavan bien y luego están todas identificadas. Se lleva a una estufa para deshidratar el material y luego se pesa. ¿Qué es lo que se hace? En síntesis, nosotros pesamos el material antes de ingresar al rumen en las bolsitas y luego pesamos el material una vez que extraemos las bolsitas del rumen.
Y con esos datos, nosotros lo que hacemos es construir esta curva, ¿sí? ¿Cómo hacemos la curva? ¿Cómo sabemos lo que pasa a través del tiempo? Porque en realidad vieron que nosotros colocamos varias bolsitas. Lo que se hace es bolsitas que van a estar diferentes tiempos de permanencia dentro del rumen. No todas están al mismo tiempo. Entonces, generalmente se sacan cada 2, cada 4 horas se van sacando bolsitas y se va pesando el contenido. Supongamos que yo estoy trabajando con un determinado alimento, con un pasto, por ejemplo, y supongamos que ese pasto tiene contenido soluble. Entonces, yo voy a tener que contar con bolsitas de tiempo cero, ¿sí? 2, 3, 4 bolsitas de tiempo cero. Esas bolsitas se cargan con el alimento. Después lo que se hace es colocar en el rumen y sacarlas, ¿sí? O sea, se pone y se saca. Es decir, o directamente se hace lo que estaba acá, que era colocar las bolsitas en el agua. ¿Para qué? Para que todo lo que sea material soluble de ese alimento o de ese nutriente, es decir, fracción A, se vaya en ese tiempo cero. Yo para saber cuál es la fracción soluble, tengo que colocar esas bolsitas en el agua, las coloco y las saco. Y ahí las deshidrato y las peso, ¿sí? Si hubo diferencia de peso, supongamos que yo coloqué las bolsitas de 5 gramos y después cuando hice ese proceso de colocarlas en el agua y sacarlas inmediatamente y después las deshidrato y las peso, la diferencia de peso que yo pueda llegar a tener me mide la fracción A, ¿sí? Después voy colocando bolsitas, supongamos cada 3 horas. ¿Sí? O sea, van a haber bolsitas 3 horas dentro del rumen. Yo supongamos que acá tenemos 3 horas. Esas bolsitas las saco y voy cargando los datos acá. O sea, voy pesando cuánto quedó o cuánto se degradó en realidad. Después hay bolsitas que van a estar 6 horas, ¿sí? Esas bolsitas que estuvieron 6 horas me marcan lo que pasó hasta acá. Cuánto se degradó hasta acá. Y así sucesivamente, ¿sí? Voy poniendo bolsitas que van a estar más tiempo. Después cuando yo veo que a medida que pasa el tiempo no va cambiando más el peso, o sea, disminuyó el peso hasta cierto punto, quiere decir que ya llegué al tope de la fracción B. Ya el resto que quedó en la bolsita es únicamente fracción C. ¿Se llega a entender más o menos la técnica? O sea, cómo yo construyo esta curva. La curva de degradación la hago justamente con esas bolsitas que van a estar diferentes tiempos en el rumen. Bolsitas en tiempo cero, 3 horas, 6 horas, 12 horas, ¿sí? Así sucesivamente diferentes tiempos de permanencia en el rumen, ¿sí? Y con eso yo voy viendo qué ocurre a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Cuanto más tiempo, en teoría, más tiempo de permanencia, va a haber mayor proporción de ese alimento degradado hasta llegar a la meseta donde yo veo que a medida que pasa el tiempo ya el peso no varía. O sea, todas las bolsitas que yo voy sacando tienen el mismo peso. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, profe. Sí, sí, se entendió más que bien. Bueno, igual esto lo vamos a volver a ver. Probablemente la clase que viene hagamos otra nueva clase de la parte práctica de los cálculos. Nos faltó un poquito hacer los cálculos de energía, así que nos queda eso y esta parte de degradación. Así que bueno, si no hay otras preguntas, esto sería por mi parte, esto es todo. Si quieren preguntar algo, Alana, Eliana. Si no, daríamos por concluida la clase.
Voy a cortar la grabación. Les pido disculpas nuevamente por el horario, por la variación del horario de ingreso, pero bueno, vieron que cuestiones de Cosas que internet, pasan, computador. no hay, Sí, no sí, hay son problema. cuestiones técnicas. Cuestiones técnicas. Pero bueno, si no hay preguntas, eso sería todo. ¿Mm?